variable es la edad y nuestro factor o tratamiento es sexo. Bueno, este sería un caso cuasi experimental, ¿no? No es experimental, sino cuasi experimental. Entonces, el objetivo es determinar, justo aquí están las tres hipótesis. El sexo influye en el peso, talla, perímetro abdominal y hemoglobina de los adolescentes. Es decir, quiero saber si el factor, ¿no?, influye o afecta en las cuatro variables dependientes, que son peso neto, talla, perímetro abdominal y hemoglobina de los adolescentes. La segunda hipótesis es la edad afecta el peso neto, la talla, el perímetro abdominal y la hemoglobina de los adolescentes. Es decir, la covariable está afectando a las cuatro variables dependientes cuantitativas continuas. Y el último, que es el sexo afecta a la edad, o sea, el factor afecta a la covariable, influye en la covariable. Entonces, la pregunta es, ¿el sexo afecta a la edad? Bueno, un poquito que no tiene mucho sentido, bueno, no encontré otra data. Ya, pero bueno, de cierta manera puede ser como que no. Listo. Entonces aquí están los libros. Acá hay en el ejercicio, en el 3, en el 5. Ay, el 4 creo que no le he puesto, ¿no? Pero le puse el ciclo pasado. Ya. Voy a incluir el 4. Cada uno presenta la demostración, pero de diferentes enfoques, ¿no? Algunas más detalladas que otras, pero puede ser útil para que revise. Listo. Bueno, voy a tomar la asistencia antes que me olvide primero y luego continuamos con la aplicación. Bueno, el lunes tienen que traerme ya los ejercicios resueltos. El sábado son las exposiciones. La siguiente semana el trabajo y y luego el examen. ¿Qué otra vez? ¿Qué pasa? Ya, a ver, veamos. Alarcón, Presente, Alarcón, profesora. ya. Benavente, Presente, presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes, señorita. Bustamante, Presente, profesora. Chinchay, Chinchay, Figueroa, Presente, profesora. Guamán Silva, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Huanca, señorita Huanca, Presente, profesora. señorita Lesameta, Presente, profesora. Malma, Presente. Martínez, Presente, profesora. Mendívil, Presente, profesora. Merino. Merino me dijo que iba a llegar tarde porque estaba en el extranjero. Montes, bueno, está Presente, profesora. justificado. Montoya, Presente, profesor. acá creo que está. Morales, Presente, profesora. More, More, está Ada, por el chat ha alzado la mano.
Sí, profesora. Sí, me avisan porque tengo que estar cambiando de pantallas. ¿Dónde me quedé? Moreno. Quispe. Presente, profesora. Ramírez Durán. Presente. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ramírez Pineda. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Rebollar de la Cruz. Presente, profesora. Rojas Luna. Presente, profesora. Roldán Mina. Roldán Mina. Rosel Valle. Presente, profesora. Tataje Colonia. Presente, profesora. Torres Cabanillas. Presente, profesora. Aquí falta Chinchay Guamán. Roldán Mina. Lista, lista. Lista. A ver, voy a mirar si la vez pasada salió así y después no apareció el reporte. No sé que este Zoom anda fallando. A ver, voy a mirar. La clase de lunes no me la grabó. Voy a ver. Hoy estamos 21, ¿no? Ay, ahora sí. En cambio, la de lunes no me la grabó. ¿Perdón? Sí, pues el lunes no grabó. Este sábado, ahí que estoy viendo. Junio, sí. Hoy día estamos 21. ¿Y por qué no me ha grabado? A ver, 21. Ah, no, sí. La clase de lunes no grabó. No ha tomado asistencia, yo tomé. Ya casi. 21 está listo. Bueno, entonces continuamos con la clase. Ya está. Entonces ya tenemos nuestros datos, tenemos dos grupos. Aquí tenemos a los varones, ¿no? Tenemos la edad, peso, talla, perímetro y hemoglobina, perímetro abdominal, hemoglobina. La edad es la covariable. Y para el grupo de mujeres, igual, ¿no? Covariable y las 4 variables. Entonces, primero necesitamos verificar si la aleatoriedad, ¿no? Si son independientes las observaciones dentro de cada grupo. Entonces, voy a usar la opción Lapli del paquete de PLIR para poder evaluar, ¿no? Acá, por ejemplo, para cada variable voy a evaluar en los dos grupos. Entonces, por ejemplo, la variable perímetro abdominal, no, peso neto por sexo separado, voy a hacer la prueba de rachas, la talla igual por sexo, el perímetro abdominal igual también, la HB que era, perímetro, hemoglobina y también la edad. Entonces miramos por acá. Entonces acá tenemos acá para hombres y mujeres. La primera que se refiere ¿cuál era la primera? Perímetro, no, peso neto. Entonces el peso neto, la hipótesis nula, y aquí otra cosa. Cuando yo digo calcular, escribir, no sé qué otro término puse en el examen, y solo me ponen, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza el valor crítico, en fin, no sé, y yo por gusto pongo calcular, escribir. Cuando digo escribir, tiene que ponerme la expresión. Entonces
Entonces acá la hipótesis nula es el peso neto de los hombres es aleatorio, ¿no? Entonces acá, y bueno, la hipótesis alterna que no lo es. Entonces acá tenemos el valor de la estadística, el número de rachas, tamaño generalmente la de rachas se mide con respecto a la mediana, ¿no? Entonces el grupo que están por encima y por debajo, ¿no? 144, 146, pues tenemos 290. Y el p-valor es 0.1959. Bueno, acá te sale también la hipótesis alternativa es que no hay aleatoriedad. Bueno, entonces no rechazo la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%, por tanto, el peso neto de los varones es aleatorio. Para el caso de las mujeres igual, ¿no? Voy a decir solamente para uno, para el otro ya voy a pasar rápido. La hipótesis nula es que el peso neto de las mujeres es aleatorio y la hipótesis alterna que el peso neto de las mujeres no es aleatorio. Entonces acá tenemos la estadística, las rachas en total, el número de rachas por encima de la mediana, por debajo de la mediana, total de datos de la muestra. Y aquí la hipótesis, el p-valor es 0.01. Entonces a un nivel de significación del 5%, no estoy rechazando la hipótesis nula, ¿no? Entonces me indica que no es aleatorio, pero a veces el no aleatorio es porque también la muestra es grande. O sea, la prueba de rachas tiene ese problema, le dije, ¿no? Muestras grandes y cuando no hay mucha variación entre los valores, ¿no? Generalmente pareciera acá, por lo que observo, que donde hay una talla más variables en los varones, mientras que en la mujer las tallas casi son similares, por eso que me da este p-valor, ¿no? Entonces no es porque necesariamente la muestra no haya sido aleatoria, sino es porque como no hay mucha variación entre los valores, este test es ese problema, ¿no? Sensible al tamaño de la muestra y también a las pocas variación que se pueda estar presentando en los datos. Entonces, con respecto, ahora sí ya avanzo de frente nomás, porque ya ustedes lo ven. Para respecto de la talla en hombres, igual me sale, ¿ven? Talla, ¿no? No es aleatorio, en las mujeres sí es aleatorio. Y eso también se debe a eso, ¿no? En el caso de los varones, acá las tallas son más o menos similares. En el caso de las mujeres hay mayor fluctuación de las tallas. Con respecto a perímetro abdominal, en el caso de los hombres sí es aleatorio, en el caso de las mujeres también. Con respecto a la hemoglobina en varones no es aleatorio. Y con respecto a las mujeres tampoco. Entonces, siempre hay que tomar con cuidado el test de racha, ¿no? Si me da valores, si mi muestra es grande, como en este caso, entonces yo tengo que tomar con pinzas el resultado, o sea, no necesariamente cierto los resultados, porque el tamaño de la muestra afecta bastante a la prueba de rachas. Lo otro, bueno, no hay otra prueba tampoco para evaluar la aleatoriedad, ¿no? O no he visto una prueba hasta ahora para evaluar en lo ideal sería una prueba de aleatoriedad multivariada, pero creo que sí ha salido en el R últimamente, pero no me acuerdo. He visto algo, no he tenido tiempo más de profundizar, pero sí creo que el año pasado salió una nueva prueba. Sería cuestión de revisar. Y el problema es que si la variable, ¿no? Como son adolescentes, generalmente tienen las mismas características, y cuando las características son similares también tiende a señalar que no es aleatorio cuando eso no es verdad. En una población de adolescentes generalmente casi todos tienen las mismas edades, las mismas tallas, los mismos pesos, entonces eso puede también estar influyendo para que, más el tamaño de la muestra, puede estar influyendo a que me lleve a rechazar algo que no es cierto, ¿ya? Entonces por eso la prueba de rachas hay que tomarla con cuidado. Cuando la muestra es pequeña, ¿no? y yo sé que mi población es heterogénea, entonces no va a haber problemas. Pero en caso contrario, debo tomar con pinzas los resultados.
me dan una idea, pero no es confirmatorio en este caso, ¿no? Simplemente para que me den una idea general, nada más. Ahora, lo otro es que tengo que probar la normalidad multivariante, pero para cada factor, ¿no? Entonces, con el paquete MBN, vamos a ver para el caso de hombres y mujeres, ¿no? Por cada factor tengo que hacer la prueba. Si tuviera 2 factores, pues tengo que hacer más pruebas. Y también vamos a usar el G-Plus para que me muestre los resultados con gusto, ¿no? Entonces voy a usar el test de Mardia multivariado para la población de adolescentes hombres. La prueba multivariada de la nueva versión que tiene el MBN me está indicando acá, por ejemplo, la hipótesis nula, acá debo poner, ¿no? H sub 0, ¿no? La hipótesis nula, las 4 características de los varones tienen distribución normal tetravariada, tienen distribución asimétrica multivariada, simétrica multivariada. Entonces, ya tengo la estadística, el p-value me dice que no, porque es bien pequeño. Bueno, acá han hecho por un método asintótico lo aproximado, ¿no? Como la muestra es más o menos grande. Aquí que en el segundo caso estoy probando si las 4 variables, ¿no? Las 4 características de estos adolescentes hombres es mesocúrtica y estadístico, y el p-valor también es muy pequeño, entonces no es mesocúrtica, entonces no es simétrica ni es mesocúrtica en forma multivariada, y por lo tanto esta prueba de hipótesis me indicaría que las 4 características de los varones, las 4 variables que me indican peso neto, talla, perímetro abdominal y hemoglobina, no tienen distribución normal tetravariada, en el caso de varones. A ver, vamos a ver otra prueba, la de Royston. ¿Qué me dice la de Royston? La de Royston solo mide normal multivariada, ¿no? En la de Royston, la hipótesis nula es que estas 4 variables en la población de varones, adolescentes varones, no tiene distribución normal tetravariada, y efectivamente, miren, acá tengo la estadística y el p-value pues demasiado pequeño. Entonces, según Robinson, estas 4 características de los adolescentes varones no tienen distribución normal tetravariada, a un nivel de simplificación del 5%. Y vamos a ver el QQ-Plot. Hemos visto las pruebas y acá. Entonces, efectivamente, ¿no? Acá tenemos el cuadrado de la distancia Mahalanobis y los percentiles chi cuadrado, y los chi cuadrados, los cuantiles chi cuadrado. Entonces acá miramos, fíjense, si la población fuera aquí, sí sería una normal, ¿no? Miren. Pero de acá ya se va por otro camino. Entonces, lo ideal para que tenga distribución normal tetravariada es que todos estén alrededor de esta recta, ¿no? Pero no ocurre. Entonces, eso me lleva a afirmar, en base al gráfico sobre todo, y también la prueba de hipótesis en este caso, que para la población de adolescentes varones, ni su peso neto, ni la talla, perímetro abdominal y hemoglobina tienen distribución normal tetravariada. Sobre todo el gráfico, les he dicho, porque recuerden que, bueno, aquí aparece un dato que está entre extremo y posible atípico, y entonces eso afecta el resultado de la prueba de hipótesis, ¿no? Recuerden que aquí la prueba de hipótesis de la simetría usa el vector de medias y la matriz de covarianza, igual que la medida de kurtosis. Entonces, si hay un atípico severo, estos valores se distorsionan. Por eso es que es mejor, ¿no? Que ya les he dicho varias veces,
que lo que me determina en indicar si hay normalidad multivariada o no es el gráfico chi cuadrado PROC. La prueba hipótesis es un complemento que puede algunas veces coincidir o no, pero lo determinante, siempre lo he dicho, es el gráfico chi cuadrado PROC. Bien, para el caso de los varones. Aquí voy a también voy a usar aquí el headplot, ¿no? Quería poner los tres en un solo gráfico, pero en esta versión del Mardia no me acepta, me rechaza, solo me salían los. Entonces aquí vamos a poner, usando el headplot, para hombres también, el headplot. Y tenemos aquí este primer gráfico usando la distancia de Mahalanobis cuadrada robusta, porque en base al estimador de la matriz de covarianza, usando el mínimo determinante de la matriz de covarianza, y de acá es utilizando el estimador de la matriz de covarianza como el mínimo volumen elipsoide. Entonces miren, en ambos casos me dice que las 4 variables, las 4 mediciones de los adolescentes hombres no tiene distribución normal, y pareciera que hay un atípico, ¿no? Sí, pues aquí, miren. Aquí se nota más claro que en el chi cuadrado PROC, ¿no? Porque hay diferencia, porque el chi cuadrado PROC está usando el vector de medias original y la matriz de covarianza original. Aquí está usando ya la robusta, ¿no? 2 matrices de covarianza robusta. Entonces se puede apreciar pues que este dato es posiblemente un atípico multivariado. 1 o 2 no se notaría. Bueno, ya. Ahora, para la población de mujeres, usamos igualito primero la prueba de Mardia. Y entonces la prueba de Mardia me dice como hipótesis nula que las 4 características de las adolescentes mujeres tiene distribución simétrica, ¿sí? Y en base a acá los resultados estoy rechazando esa hipótesis. Entonces, las 4 características de las adolescentes mujeres no tiene distribución simétrica. Aquí en el otro caso quiero probar la hipótesis nula de que las 4 características de las adolescentes mujeres es mesocúrtica, y con esto estoy rechazando. Entonces, las 4 características de las adolescentes mujeres ni tiene simetría multivariada, ni es mesocúrtica multivariada. Entonces, por lo tanto, no tiene distribución normal tetravariada a un nivel de significación del 5%, ¿no? Que es el que siempre estamos considerando. Bien. El test de Royston para las adolescentes mujeres también me da el mismo resultado. Rechazamos la hipótesis nula de que estas 4 características de las adolescentes mujeres tengan distribución normal tetravariada. Ya. El chi cuadrado block, el comportamiento es más o menos, no, claro, no es exactamente igual de los varones, pero igual, ¿no? También la mayoría de los datos no están alrededor de la recta. Entonces no tiene distribución normal tetravariada en el caso de las adolescentes mujeres. Si trazamos los CQ-Block, sobre todo, aparte de evaluar la normalidad multivariada, también me hacen mucha ayuda para ver si hay detecto posibles atípicos multivariados. Jalar de acá, para que solo me salga un pantallazo. Ya. Entonces claramente se observa en ambos casos, ¿no? Usando como estimador de la matriz de covarianza el mínimo determinante de la matriz de covarianza, y acá usando como estimador de la matriz de covarianza el mínimo volumen elipsoide,
En ambos casos estoy encontrando que no tiene distribución normal tetravariada y tampoco se observan atípicos, ¿sabes? Porque miren, están todos por acá así. Y este quizás pareciera un ligeramente, pero aquí en el caso de usando como matriz de covarianza robusta el mínimo cuadrado determinante, no se aprecia y acá un poquito ligeramente como que se desviara. Bueno, listo. A ver, vamos a ver si existe normalidad univariada. Como la normalidad multivariada, tanto en el ANOVA como en el MANCOA, sugiere, ¿no? Evaluar la normalidad univariada. A ver, vamos a ver qué ocurre. Entonces, voy a usar estas librerías. Bueno, aquí estoy colocando los datos. Entonces acá tenemos miren, aquí tenemos la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? De los hombres con las 4 variables y de las mujeres también con sus 4 variables. Entonces, para los adolescentes varones, con respecto a la edad, no tiene distribución normal, univariada, el peso neto tampoco, la talla tampoco, perímetro abdominal tampoco y la hemoglobina tampoco. Con respecto a las mujeres, Shapiro-Wilk dice que la edad no tiene distribución normal. Ah, perdón, la hemoglobina sí. La hemoglobina sí, porque es 0.103 en el caso de hombres. En el caso de las mujeres, la edad no tiene distribución normal, observando el p-valor. El peso neto tampoco, la talla sí tiene distribución normal, perímetro abdominal no tiene y la hemoglobina tampoco. Entonces, la mayoría, como la mayoría no tiene distribución normal, pues entonces tampoco me es de mucha utilidad, ¿no? Lo ideal podría haber sido que la mayoría tenga distribución normal, pero acá estamos viendo que solamente una variable en cada grupo de adolescentes. Y bueno, acá hay variables ya estadísticos descriptivos, ¿no? Ustedes pueden mirar. Ahora, acá tenemos QQ-Plot. Para ver si concuerda con lo que dicen las pruebas de hipótesis. Entonces acá tenemos los chi cuadrados plot, pero para dos poblaciones, o sea, para hombres y mujeres. Aquí está el peso neto, ¿no? Entonces en el peso neto, miren, el azulito es de hombres y este medio color oro así es de mujer. No hay, podría considerarse aproximadamente normal el peso de las mujeres. Miren cómo está acá. En cambio, en el de los varones, acá hay un dato que se desvía bastante. Con respecto a la talla, también están cerca la recta. Podría considerarse aproximadamente normal. Estamos sacando cosas diferentes de las pruebas. En el caso del perímetro abdominal, ahí sí, no, porque acá sí hay diferencias, sí, ya tiene otra forma. En el caso de la hemoglobina, también se podría considerar aproximadamente normal, porque tampoco veo posibles atípicos. Y en el caso del sexo, ahí sí hay problema. Esto sí.
Entonces lo que se puede observar que en el peso neto, no, el peso neto pero de mujeres solamente, en el caso de la talla, sí, tanto en hombres como varones, y en la hemoglobina podría considerarse como aproximadamente normal, pero la mayoría no lo tiene. No tiene distribución normal univariada. Bueno, todavía estamos igual en el mismo problema. Ahora hay que evaluar la presencia de datos atípicos, ¿no? Sospechamos que hay un atípico multivariado, sobre todo con el gráfico del mínimo cuadrado, no, del volumen de elipsoides, que ahí mostraba un dato que se alejaba del resto. Entonces puede haber presencia de atípico. Y entonces vamos a usar esto. Ahí voy a borrar. Fiar como sola. Ya, esto está en el MBN, ¿no? Encontré esta opción. Acá estamos considerando para el caso de hombres. Ya, para el caso de la población de hombres. Podría ser en 64 un atípico. Claro, acá este es el cuantil y considera todos los que están por encima del cuantil, pero aquí, sí, estos son los valores, ¿no? Pero aquí más o menos están así en el mismo comportamiento. Este de aquí sí, el 64, el adolescente hombre 64 sí pareciera que es un atípico multivariado. Hacer un análisis, ¿sí? Pregunta, ¿alguien quiere preguntar? Sí, profesora, en el gráfico que se mostró, a partir de la observación 28, ¿no habría un cambio de comportamiento en las observaciones y como que tal vez nos podría hacer pensar de que ese conjunto de observaciones que hay después de la observación 28 son atípicos? Pero es que está, mire, si yo uno todo, esto está en la misma tendencia. En cambio, este ya no. Este está afuera, o sea, no está siguiendo. Si este 64 estuviera por acá, podría considerarlo un extremo. Pero este se ha ido para la derecha, totalmente para la derecha. Ya no está en la... Pero no sería como que un tanto subjetivo, porque, o sea, también observando los que están fuera de ese cuantilímite, podría afirmar de que, o sea, tiene un comportamiento lineal e incluso los que no se ajustan a ese comportamiento, también No, es que decir de que... aquí ya no interesa el comportamiento lineal o no lineal. Acá estamos solo evaluando atípicos. Ah, Ya, sí, sí, claro. O sea, sí, sí sé que no necesariamente tienen que seguir una línea, solo que digo, la línea que está atrás o sea, el comportamiento de las observaciones detrás de esa línea, de ese cuantil, como que reflejan de que el comportamiento es lineal, ¿no? Y luego ya se torna como que una curva, entonces... pero eso diría yo si es que estoy evaluando la normalidad. Pero acá lo que quiero ver es que a mí, claro, si quiero ver que es normal multivariada, deben estar pues cerca de la línea, ¿no es cierto? Una recta. Pero cuando yo veo atípico, lo que me interesa saber es qué observaciones se comportan diferente del resto. O sea, el comportamiento de toda la data pues es lineal, no lineal, no, eso no interesa, sino si tiene un comportamiento diferente. Entonces yo todavía no he dicho que ese sea atípico, ¿eh? Digo posible atípico. ¿Ya? Entonces, no estoy afirmando 100% que sea atípico, yo digo posible atípico, hay que hacer más análisis. Entonces, una primera forma de detectar los atípicos multivariados o univariados es con este tipo de gráfico. Pero eso no es confirmatorio, no es diferente a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya ahora me he hecho acordar, ¿no? Un examen decía, no se ha detectado atípicos multivariados mirando así este chi cuadrado, pero después veo que calcula los estadísticos robustas. Y yo digo, pero si ya afirmó que no se observa atípicos, ¿para qué verifico? En cambio, si yo digo, puede ser, porque yo no he dicho que sea atípico, puede ser atípico, pero tengo que hacer más análisis, ¿no?
Ahora, cuando hago más análisis, de repente me pueden salir más cosas, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces, ahorita mi impresión es, cuando yo digo, los datos tienen un comportamiento diferente. Es que cuando hablo de comportamiento, estoy hablando de que están, más o menos todos están yendo por una ruta. Aquí ya no tienen que, ojo, porque esa es una confusión que veo que hay. Aquí ya no me interesa si es lineal el comportamiento, no, si no están en un mismo camino, por decir. Entonces, yo veo que aquí están, todos estos que están acá, están yendo por una misma ruta, un mismo camino. Pero resulta que se fue por otro camino, ¿no? Y entonces por eso es que yo sospecho que puede ser atípico multivariado. No tanto estos, porque esos están yendo por el mismo sendero, por el mismo camino, por la misma ruta. Aquí olvídense de linealidad o no linealidad. Aquí ya no entra eso. Aquí estamos evaluando el comportamiento del conjunto de los datos. Comportamiento, no interesa la forma. Cuando evalúo normalidad con ese chi cuadrado plot con otro, ahí sí me interesa que tengan una tendencia lineal, que se ajusten a la recta también, ¿no? Que estén alrededor de la recta que aparece, que en este caso el chi cuadrado plot ajusta los datos, ¿no? Ajusta los datos a una recta. Entonces, un ratito, vamos a retroceder. ¿Dónde estaba? Ya, estoy acá. Estamos hablando de los mismos datos, ¿ah? Ya, el que había corrido era de hombres, ¿no? Profesora, una consulta. Sí, diga. Mientras voy. Sí, nada para confirmar. Si yo veo actualmente que la evaluación de la distancia robusta respecto a los cuantiles, que es el que mostró anteriormente de los atípicos, no tiene un comportamiento atípico, no se visualiza un dato atípico, entonces no es necesario hacerle el versus de la media con la robusta, ¿verdad? Simplemente. Claro, ya no. O también es necesario hacerlo. Claro, pero si tengo dudas, si no estoy seguro, es mejor hacer mirar los términos robustos, las estadísticas robustas para salir de las dudas, ¿no? Ya, miren, aquí, ¿no? También aparece aquí, pero aquí lo que me interesa, cuando evalúo normalidad, miren que ya estamos terminando el ciclo, ya me cansé de repetir lo mismo, pero bueno. Para evaluar que son normales multivariados, la data debe estar alrededor de esta línea. Esta línea, ¿cómo la he ajustado? Esta línea la he ajustado considerando el valor de la distancia, ¿no? De la distancia y el cuantil. Calculan una recta de ecuación lineal. Ustedes ya saben cómo se estima los parámetros, ¿no? Cómo se estima una recta. Una recta. Basta que tenga yo pares, ¿no? Entonces yo voy a tener acá, si tengo 200, no sé cuántos datos, ahorita no me acuerdo, pero tengo que tener una muestra. La muestra acá va a estar conformada en, ¿cuántos datos son? En este caso. Perdón. Disculpen. Son, ¿cuántos datos? Estos son de varones, ¿no? Ya. Varones tenemos 293 pares. Acá he graficado con 293 pares de datos donde X es la distancia de cuadrado, la distancia de Mahalanobis al cuadrado y Y es el cuantil chi cuadrado. Con esos 200 y tantos datos he estimado esta recta de regresión que es la línea punteada. Con esa estimo. Luego agarro y sobre este mismo gráfico hago el gráfico de los valores originales. Estos azules son los valores originales de las variables. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa cuando estoy viendo la distribución normal, si tiene distribución normal multivariante? Que todas las observaciones deben estar alrededor de esta recta. Esta es la recta, la ecuación de la recta, una recta lineal, acuérdense. No es cualquier punto, no es que acá se agarró y me puse cualquier punto, no. Y eso está si ustedes revisan, al comienzo de la clase de este semestre, el semestre anterior también, he puesto la fórmula de cómo calcular este gráfico. Entonces, por eso le digo que es importante, para que ustedes entiendan, tienen que saber cómo se calcula. Hoy ya me canso de decir, lean, ahí está, chi cuadrado plot, primer paso, segundo paso, tercer paso, bueno, entonces comiencen a leer y a pensar, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo se construye? Entonces, para que entiendan el sentido, si ustedes solamente van a mirar, se van a dedicar
agarrar y solamente sacar, quieren convertirse en estadísticos o en paqueteros, como dicen los alumnos. Entonces son estadísticos, no son paqueteros. El paquetero solamente agarra, mete, saca y quiere interpretar, pero si no conoce la base teórica, si no sé cómo se ha construido este gráfico, no voy a poder interpretar, siempre voy a tener dudas. Y ese es el problema que tiene la mayoría del aula. Ya me cansé de repetir desde del semestre pasado. ¿No? Entonces ya ustedes decidirán, pues quieren ser simple paqueteros o estadísticos. Entonces si van a ser simple paqueteros, siempre van a tener el mismo problema. Pero si yo tengo claro cómo se construye este gráfico, entonces yo me voy a dar cuenta y no debe haber confusiones. Entonces, esta recta se ha estimado en base a las distancias cuadradas, el cuadrado de distancia Mahalanobis de cada observación que se ha tomado, ¿no? Y sus respectivos cuantiles. Entonces, yo que lo que acá me interesa normal multivariante, bueno, que la mayoría, que todos los datos estén por acá, y alrededor de esta recta o encima de la recta, que es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal, pues no siempre se cumple, ¿no? Por lo menos que estén alrededor. ¿Ya? Entonces, pero yo ya no veo que están todos alrededor, entonces no es distribución normal multivariada, en este caso tetravariada. ¿Ya? Y cuando ya quiero verlos, ¿dónde está? Quiero verificar los atípicos, ya no, ese antigráfico anterior ya no es muy importante. Me voy a otro. ¿Ya? Y esos otros son, acá están. El mismo paquete tiene diferente. ¿Dónde está? Ya me perdí. Más abajo. El mismo paquete tiene otras opciones. Ahí está la univariada. Ya, acá está. Tiene esta opción, para el caso de hombres, ¿no? Tiene esta opción, acá está, adolescentes hombres. Si no, haría el mismo gráfico, este gráfico que es diferente. Y aquí la lectura de este gráfico es totalmente diferente al anterior. ¿Ya? Acá tengo la distancia de Mahalanobis, el cuadrado de la distancia de Mahalanobis robusta, y que en el caso del paquete MBN usa como estimador de la matriz de covarianza, ya no usa la matriz de covarianza que ustedes conocen, usa el mínimo determinante de la matriz de covarianza, que hay un algoritmo incluso para calcular ese estimador, ¿no? Y con el respectivo cuantil chi cuadrado, ¿no? Y entonces ellos consideran que a partir de determinado valor del cuantil, cuando supera, ya lo consideran como posible atípico. Sí, pero la definición formal, y bueno, aquí yo discrepo con lo que presenta en el gráfico, porque ¿cuál es la definición teórica formal de un dato atípico? Es el que tiene un comportamiento diferente del resto. Entonces, todos están acá, por aquí, en el mismo camino, pero este señor 64 se fue por otro lado, ¿no? Todos están yéndose por acá, e incluso están yendo para acá, para arriba, pero este señor decidió irse por el otro camino. Entonces, este se comporta diferente del resto. Por eso es que yo considero que este es un posible atípico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tienen que revisar los conceptos. Mientras no tengan los conceptos claros, siempre van a estar confundidos, siempre se van a equivocar, siempre va a haber dudas. Entonces, la única forma de quitarse la duda es tener el concepto claro, qué es lo que significa eso, ese gráfico, qué es lo que significa ese estadístico, y practicar con un montón de data que tienen, con toda la data que tengan, hasta que aprendan a diferenciar en qué situación se encuentran. Eso también les digo, pero ustedes no hacen lo que quieren. Bueno, ya. Ahora vamos por el caso de las mujeres, adolescentes mujeres. Miren, acá el comportamiento de las mujeres es totalmente diferente, ¿no? Las adolescentes mujeres en sus 4 variables, que son las mismas que se han tomado en el caso de los varones, es totalmente distinto, miren, ¿no? Si bien es cierto que acá este cuantil dice que todos los que están por acá son posibles atípicos también, porque no dice que son atípicos, son posibles atípicos, no Ulay, Ulay. Entonces, ¿por qué indica? Es que acá hay un problema, pues una distancia, un dato atípico puede tener una distancia mayor que el resto, como que no.
Porque, por ejemplo, si yo tuviera un atípico, un valor acá, yo diría que es un atípico porque todos están yéndose por este camino, pero el señor X se vino por este otro camino. Entonces, ese señor que está acá donde está el puntero se comporta diferente del resto. Entonces, ese es un posible atípico. Pero no es el que tiene mayor distancia, ¿no? Entonces, lamentablemente, aquí es una limitación del chi cuadrado, del QQ-Plot, y también del QQ-Plot, ¿no? De que en base a las distancias nada más defina si es un atípico o no es atípico. Entonces, por eso es que yo hago mi observación. Entonces, ustedes han visto que en otros ejemplos hemos visto que salió como atípicos también varios, ¿no? Pero cuando hicimos las robustas vimos que no. Es que no son, en algunos casos no son atípicos y en otros casos son severos o leves. Perdón, leves o moderados. Entonces, leves o moderados podemos pasar. El severo sí no. Entonces aquí yo no veo tampoco atípico. Veo extremo, quizás sí, este 357, esta adolescente 357, la 344, que son las que tienen mayor distancia del resto. Nada más que mayor distancia, ¿no? Pero yo no veo que se comportan distintos. Todos están yendo por el mismo camino, quizás acá están más cerca, unos más lejos, otros más, aquí como en este caso es más compactos, todos están yendo uno detrás de otro. Pero hay otros que caminan más, por decir, ¿no? Otros caminan más rápido. Aquí van más o menos al mismo ritmo de la caminata, pero aquí estos dos se alejaron, estos dos se alejan más, este grupo se aleja más y acá mucho más. Pero no tienen un comportamiento diferente, están yendo por el mismo camino. Por eso es que esas cosas hay que tomar en consideración. ¿Tengo dudas? Bueno, pues entonces si tengo dudas, calculo mis estadísticos, sobre todo vector de medias y dispersión promedio robusta. Porque a veces solo mirar la varianza, porque como estamos en el caso multivariado, recuerden que si yo miro solo las varianzas por cada variable, solamente estoy hablando de esa variable. Pero como estoy en multivariante, me interesa la varianza global en conjunto. Entonces, ¿cuál es la que me puede dar esa respuesta? Es la dispersión promedio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? Un promedio, digamos, la varianza de una sola variable no tiene por qué ser igual al de la segunda y la tercera y la cuarta. Pueden ser distintas, pueden ser aproximadamente iguales. Entonces, pero eso no, estamos en el caso multivariado. Yo quiero saber las 4, las 5, las 6 variables, en fin, cuál es su dispersión en forma conjunta. Eso es lo que me interesa. Bien. Entonces, en el caso de las mujeres, yo no le veo problema, ¿no? Pero miren, aquí también aparece en este paquete, en esta modificación del MBN, que han hecho, ustedes ya han visto que la presentación es diferente. Pero miren, acá sale todas las observaciones y acá le ponen lo que consideran outliers son los que aparecen en rojo. Y acá le aparece true, para que vean qué observación acá. Y acá los azules false, ¿no? Los que aparecen como no atípicos, ¿no? Eso es algo adicional que sale acá. En el anterior había que poner una opción para obtener, pero acá ya lo saca automático con esta nueva modificación. Bien. Entonces, acá por eso vamos a ver verificación de la presencia de datos atípicos. Como tengo dudas, al menos en la población de varones, pero sí he calculado para ambos, creo, ¿no? Sí, de todas maneras he hecho el cálculo de hombres y mujeres, porque hay algunos que tienen duda. Entonces siempre, tengo dudas, lo calculo. Pero si yo digo en un gráfico no hay, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para qué voy a calcular? ¿No? Entonces, si yo encuentro o tengo dudas, calculo, ¿no? Verifico la presencia de típicos calculando los estadísticos robustos. Pero si yo en el gráfico digo que no hay, ¿para qué voy a hacerlo? Entonces, aquí para fines de ilustración he hecho... Sí. Profesora, disculpe, o sea, ahorita por el gráfico ya yo solamente me fijaría en el segundo, ¿no? No, perdón, en el primero, en el que sí había un punto bien alejado, ¿no? Sí, en los hombres. ¿No? Claro, solamente hallaría en los hombres, pero estoy poniendo los dos para que vean ahí, porque todavía algunos tienen sus dudas. O sea, pero y si en las mujeres, o sea, necesariamente no va a haber. O sea, no voy a encontrar mucha diferencia, porque de mi gráfico yo estoy viendo que no hay atípicos. Entonces, yo también esperaría eso en mi comparación de clásicos y robustos. Sí. Ya. Entonces, ahí, perdón. Ya. Entonces, acá ya calculé
Entonces vamos a ver acá el vector de medias, clásico y robusto. Y está. Entonces para el peso neto, la media clásica 52, la robusta 50 punto tanto, no es mucha la diferencia. Talla 155.15 a 154. Perímetro abdominal 73.9 a 72.7, miren ahí está por ahí. 14, hemoglobina 14.37 y 14.46. No hay mucha diferencia en los vectores de media en el caso de los adolescentes, pero vamos a ver la dispersión. Entonces voy a ver corre de feta y todo. Estoy calculando tanto el clásico como el robusto. Y está. La dispersión promedio, o sea, la dispersión conjunta de las 4 variables con el método clásico es 3.33. Y la dispersión promedio robusta del grupo de los 4 esta variable es 3.19. Mira, o sea, ese punto que vimos ahí que tenía duda, en verdad no es atípico, es solamente uno que tiene mayor distancia. Yo lo veía como diferente, pero bueno, acá me está arrojando que si es un atípico debe ser leve, porque no hay diferencia, mire. No hay diferencia ni en el vector de medios, no es grande la diferencia, y en la dispersión promedio tampoco. Entonces solamente si es atípico, es a lo más moderado. No hay diferencia. Entonces, ahora sí yo puedo tener la certeza de que no hay problema. Entonces no me debo preocupar por los atípicos. Ahora, para el caso de las mujeres, medio. Miren, 52.51 a 50.47, no es mucho, 155 a 154, 74 a 72, 13 a 13 y tanto. No hay mucha diferencia. Y si calculo la dispersión multivariada, tanto para los datos, o sea, la clásica y la robusta. Para que salgan de duda ustedes, porque varios tienen duda. Entonces, ustedes ya no deben preocuparse, miren, calculen y listo. Miren, ustedes paquetean para ciertas cosas y para otras no. Entonces, tengo duda, ya pues sáquenlo. Miren lo que sale. En el de las mujeres también, miren, 3.25 a 3.023. No hay mucha diferencia. Aquí sí yo lo había visto claro. El gráfico a mí me decía claramente que no había en mujeres. En hombres tenía duda, pero ya salí de dudas que no es. O sea, no hay tampoco. Entonces ya no me preocupo los atípicos multivariados ni en el grupo de hombres ni en el grupo de mujeres. Entonces, como les digo, en estadística para toda solución, ¿no? ¿Para qué vamos a estar desgastándonos o rompiéndonos la cabeza innecesariamente cuando tenemos herramientas que nos ayudan a salir de las dudas? Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Profesora, entonces, si en nuestra data sí hubiera datos atípicos, tendríamos que trabajar con los robustos, ¿cierto? Claro. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces acá estoy poniendo linealidad variada y multivariada y multicolinalidad. Bueno, la linealidad bivariada en realidad no debería usarse, pero como tradicionalmente todos los libros hacen, vamos a ponerlo. Ya, entonces, bueno, no me funciona el Spearman, decía que funcionaba, pero sería en paquetes anteriores, pero no me sale. A ver, este es para... ya. Acá está para hombres y mujeres. Entonces aquí tenemos los rosados. Los rosados le pusieron hombre y las mujeres le pusieron celeste. Entonces la distribución es univariada, como ustedes pueden ver. Algunas son más asimétricas que otras, ¿no? Lineal, se observa que no, pues no hay normalidad. Aquí también en la linealidad, en estas variables que son el perímetro abdominal y el peso neto, tanto en hombres y mujeres se nota más, en las otras, y igual acá, algo más en talla y perímetro, peso neto,
pero en las otras variables es muy baja, ¿no? Ustedes pueden observar acá. Acá la global de entre la talla y el peso neto 0,70, pero de hombre 0,75 y mujer 0,575. Bueno, así podemos ver, pero esta es la de Pearson, ¿no? No funcionó la de Spearman. A mí me decían el paquete, pero no funciona. Volví a calcular por separado y es igual. Y la más baja es en el caso de hombres y mujeres, de mujeres es más baja la talla con la hemoglobina. En las mujeres donde se presenta la más baja peso neto con hemoglobina. Perímetro abdominal con hemoglobina, y en hombres también el perímetro abdominal con hemoglobina. Pero como esta de Pearson es adecuada cuando las distribuciones son simétricas, ¿no? O normales, pero en este caso no se cumple eso, entonces mejor sería ver la de Spearman. Y es por eso que voy a calcular el coeficiente de dependencia efectiva para hombres, pero usando el método de Spearman. O sea, en realidad yo uso J.J. Pearce para ver individualmente cómo están las variables y ver si debo usar Spearman o Pearson aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo a la gráfica, debo usar Spearman, que no son no son simétricos, ¿no? Entonces, para el caso de hombres, 0,55, con respecto a la linealidad, me dicen que es promedio. Con respecto a la multicolinealidad, es moderada. Entonces no hay problema. Con esto estoy viendo dos supuestos, ¿no? Linealidad y multicolinealidad, ¿no? Entonces, en conjunto, el grado de asociación conjunto de las cuatro variables es 0,55668, que querría decir que es un nivel de asociación moderado. Con respecto a la multicolinealidad, también, ¿no? Debe ser menor que 0,60, también es moderado. Y este es para el caso de los hombres. Para el caso de las mujeres, también calculo el coeficiente de dependencia efectiva con Spearman, 0,539. Igual, ¿no? Entonces la correlación conjunta, el nivel de grado de asociación conjunta entre estas cuatro variables, pero para el caso de adolescentes mujeres, es 0,53, 0,54, que es moderado. Y con respecto a la multicolinealidad también es moderado, no hay problema. Si pasa el 0,60, cumple la linealidad, pero no cumple la multicolinealidad, ¿no? O sea, mejor dicho, tendría problemas en la multicolinealidad. Entonces allí sí, si se presenta ese caso, tendría que romper la multicolinealidad, ¿no? ¿Y cómo podrían romper la multicolinealidad cuando supera el coeficiente de dependencia efectiva más de 0,6? ¿Sí? Rango aceptable de 0,1 a 0,5 entonces. ¿Cómo? Lo ideal sería entonces un rango entre 0,1 a 0,5 o 0,2 a 0,5 más o menos. Sí. Ya. Lo ideal es de 0,3 a 0,5, mejor dicho. 0,3 a 0,5. Sí. Pero puede ser, a veces es menor, ya, pues no importa, aunque sea algo de linealidad que haya. Pero el problema de la multicolinealidad no debe ser por encima del 0,60. Ya, mi pregunta era, supongamos que nos hubiera salido 0,65, 0,70. Ya, con la parte de la linealidad estaríamos contentos, no hay problema. Pero si veo la multicolinealidad, sí hay problema, porque habría multicolinealidad ya alta, ¿no? 0,65, 0,70 es alto. Entonces, ¿qué harían ustedes para solucionar ese problema? PSA. Claro, tendrían que aplicar análisis de componentes principales para cada grupo. O bueno, de repente en un grupo se presenta y en otro no. También puede darse el caso. O sea, puede darse el caso que haya la multicolinealidad en ambos grupos. Entonces a cada grupo por separado, adolescentes hombres, le aplico PSA, igual para mujeres, y ya trabajo con esas nuevas componentes.
o puede haber que solo en un grupo, bueno, a ese solo grupo le aplicaría el PCA. Entonces ahora vamos a ver la homocedasticidad. Homocedasticidad multivariada. Entonces ya de frente ya como no puedo aplicar el M de Box, porque ya sabemos que no tiene distribución normal multivariada, mi muestra también es grande, entonces por gusto pierdo mi tiempo con el M de Box, no es de ayuda, no cumple los supuestos. Entonces vamos a calcular la homocedasticidad multivariada y ya habíamos calculado, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, también pueden acá el gráfico, ¿no? Pero este gráfico es solamente univariado, ¿no? Pero a ver, vamos a poner esto. A ver, vamos a ver el gráfico, aunque este solo lo pongo para hacer algo nada más exploratorio, pero no es determinante. Por ejemplo, aquí, si yo veo la variable hemoglobina entre hombres y mujeres, es más o menos similar, ¿no? Pequeña, un poco menor en el caso de los hombres, ¿no? Pero casi similar, no hay mucha variación. Peso neto, acá sí hay un poco más de variación en el caso de los hombres. Peso neto un poco mayor en el caso de los hombres. Esta de acá que es. Perímetro abdominal, ligera variación en el caso de hombres. Y la talla, ahí en la talla sí es más notoria, ¿no? Los hombres tienen mayor talla y mayor dispersión también. Entonces, eso es lo que se observa a nivel univariado. Pero a mí me interesa la multivariada. Entonces, acá vamos a ponerlo. Como ya hemos calculado la dispersión promedio, entonces acá tenemos, ¿no? Dispersión promedio de hombres, el caso clásico y robusto, de mujeres, clásico y robusto. Método clásico y método robusto. Entonces, si yo comparo los métodos clásicos de hombres con mujeres, miren que no hay mucha diferencia. 3.33 con 3.25 no hay mucha diferencia. Si comparo con los robustos, 3.19 a 3.02, bueno, hay una ligera diferencia. Pero como ya hemos visto que no hay atípicos, no hay problema. Vamos a trabajar con esta nada más, con los originales. Entonces no hay mucha diferencia. Podemos considerar que son homocedásticas. Entonces ya me ahorré el problema, ya resolví el problema, ¿no? De que no puedo usar la prueba M de Box. Entonces sí podemos considerar que son homocedásticas. Ya. Ahora, bueno, acá también lo hice en forma individual. La prueba, aunque esta prueba no es necesaria, la deben, pero pueden también, si es que si tuvieran muchas dudas, pueden también ver la univariada, pero en verdad no es muy importante, basta con la multivariada. Ahora sí, vamos a empezar el MANCOBA. En el MANCOBA uso el paquete en Excel JMV. Vamos a actualizar porque ya ahorita ha sacado su nueva versión. Esta es la versión 451 del R, que está últimamente, en mayo salió y ahora en junio salió la 451. O sea, ha habido en menos de 2 meses ha cambiado 2 versiones. Ya. Entonces acá tenemos nuestros datos, ¿no? Nuestra base de datos tiene la variable. ¿Qué variable es sexo? En este caso, ¿cómo está considerando el sexo? Recuerden que tenemos variables dependientes, covariable y factor. ¿El sexo qué es en este caso? Para este ejemplo. Factor. Ya, factor. La edad. Variable dependiente. No, covariable. Covariable y las dependientes son estas otras 4. Ya. Bien, entonces acá le ponemos MANCOBA, donde está mi base de datos, le he puesto datos 2, porque acá he tenido que poner todo, ¿no? Para los análisis anteriores he tenido que sacar algunas variables, solamente las características, pero para el MANCOBA necesito tener la base de datos todo, factor, covariables y variables dependientes. Entonces acá MANCOBA, mi base de datos, donde está todo es datos 2. ¿Quiénes son mis variables dependientes? Peso neto,
talla, perímetro abdominal y hemoglobina. ¿Quién es mi factor? Sexo. ¿Quién es mi covariable? Edad. ¿Ya? Entonces, acá en el Mancoa me va a dar toda esta lista, ¿no? Igualito que el Manual, estadística PI, Wills, Hotelling y Roy. Creo que le he puesto. Ah, ya está, espérate. Entonces, vamos a ver qué me da el Manco. Ah, ¿y con qué estoy probando aquí? A ver, no he dicho qué cosa estamos probando acá. ¿Qué estamos probando acá? Tres hipótesis. Estas son pruebas unilaterales. Tres hipótesis estábamos probando, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la primera hipótesis? Que no hay efecto del tratamiento, ¿no? Entonces no hay efecto del tratamiento. Entonces vamos a ver. Ah, esto de acá lo hice para la nova. Bueno, ya. Primero vamos a mirar qué me arroja acá. Y acá está. Miren. Acá me arroja todo a la vez. Desde acá. Mancoa. Entonces acá tengo factor sexo, las cuatro estadísticas, los p-valores, estadístico F, grados de libertad numerador, denominador. ¿Qué más tengo? Y el p-valor. Tengo la edad, acá las cuatro tipos de estadísticos, igual todos los estadísticos. Y por acá abajo tengo los test univariados, ¿no? Sexo con las cuatro variables, edad con las cuatro variables, y bueno, esos son los residuos del modelo. Ya. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis? Voy a extender esto un poco más. La primera hipótesis que tengo que probar, vamos acá porque seguro ya se olvidaron. El sexo influye en el peso neto, la talla, el perímetro abdominal y hemoglobina de los adolescentes. Eso es lo que quiero probar. Y entonces, ¿qué uso? Bueno, de hecho que tengo que usar un multivariado, ¿no? Porque no va a ser univariado. ¿Cuál uso? O sea, estoy viendo el factor y tiene algún efecto de influencia sobre las variables dependientes. Entonces debo considerar esto que está aquí, pues todas estas de acá. Ahora, los valores del estadístico cambian. La de la estadística Wilde-Landa, mire, son diferentes. Las F son las mismas, las aproximaciones, a pesar de que los estadísticos varían, aunque estas dos son iguales, ¿no? Entonces varía la traza de Hotelling. Claro, el PI, la traza de PI me da este valor, la Wilde-Landa me da este valor, pero ¿por qué coinciden la traza de Hotelling con la mayor raíz, con el mayor autovalor de Roy? ¿Por qué coinciden? ¿Por qué creen que coinciden? Se supone que hay cuando hablamos de la traza de Hotelling ¿se acuerdan que hay producto de matrices? ¿No? Es una matriz en la cual sumo la diagonal de esa matriz, y acá de ese producto de matrices estoy calculando el mayor autovalor. ¿Y por qué coinciden? Miren, coinciden el valor, bueno, claro, si el valor del estadístico coincide, pues va a coincidir también el valor de la F, de los grados de libertad del numerador, perdón, el valor estadística F, los grados de libertad son iguales para todos los casos. Porque recuerden que por propiedades matrices, la traza de una matriz es igual a la suma de los autovalores de la matriz. Eso lo hemos visto en componentes principales, ¿no? Recuerden que la traza de una matriz, la traza de la matriz de covarianza, era igual a la suma de los autovalores de la matriz de covarianza. Entonces acá yo tengo una matriz cualquiera. La matriz le tomo la traza y a esa misma matriz le hallo los autovalores, por eso que coinciden los valores del estadístico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy probando acá? Que el sexo no tiene efecto
en la, ¿cuál eran las variables? Peso neto, talla, peso neto, talla, ¿cuál es otra? Perímetro abdominal y hemoglobina. ¿Rechazamos o no rechazamos esa hipótesis nula? Sí se rechaza. Exacto. Con cualquiera, miren, con cualquiera me está rechazando, ¿no? Entonces, el sexo no tiene influencia o efecto sobre la edad, perdón, no, ¿qué estoy hablando? Peso neto, talla, perímetro abdominal y hemoglobina de los adolescentes. Ya. Esa era la primera hipótesis que tenía que verificar. La segunda hipótesis, la edad afecta el peso neto, a la talla, el perímetro abdominal y la hemoglobina de los adolescentes. Entonces, ¿quién era la edad? ¿Qué tipo de variable era la edad? La covariable. Claro, entonces quiero ver si la covariable está afectando a las 4 variables dependientes. Entonces, vamos por acá. Y acá tenemos, pues, ¿no? La edad, que es la covariable, y también tenemos nuestras 4 estadísticas, PI, Will, Hotelling y etc. Igual, pues la traza, la de Hotelling y la de Roy coinciden porque de una matriz su traza y su traza, la suma de la traza de una matriz y de sus autovalores es la misma, por eso es que el estadístico es igual. Ya. Listo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la decisión con respecto a la hipótesis? Nula. Bueno, la hipótesis alterna ya saben, ¿no? Que al menos un par difiere. Pero en la hipótesis nula... Go, tenía que estaba cuidando a mi sobrino un minuto. Rechazo. Ya, que entonces estamos rechazando un nivel de significancia del 5%, que la edad no afecta ni al peso neto, ni la talla, ni el perímetro abdominal, ni a la hemoglobina. Listo, ya van las dos hipótesis. ¿Cuál es la tercera hipótesis que queremos verificar? ¿Dónde está? Aquí. ¿El sexo afecta a la edad? A ver, el sexo afecta. Ah, no, ¿y eso dónde está? Ah, tengo que hacerlo aparte. Esa sí no sale. No sale la tercera hipótesis. El sexo afecta a la edad, no sale. Ah, ya. Estas son univariadas porque miren, si acá estamos rechazando, hay que mirar en cuál, ¿no? Pero vamos a ver primero la tercera y después miramos los casos particulares. ¿Dónde estoy? Acá. Aquí. Ya. Entonces, el sexo afecta a la edad es un ANOVA. ¿Ya? Entonces, por eso que puse acá así era, ¿no? A ver, déjame. Cansada también. Ya, el sexo afecta, o sea, el tratamiento afecta a la covariable. ¿Qué palabra tratamiento? Entonces, por eso que tengo que probar, ¿no? Acá si la edad, ¿no? La prueba de Levin, ¿no? Si la edad y con el sexo tienen la misma covarianza o no, para poder aplicar el ANOVA, porque ahí tengo que hacer un ANOVA. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿Cuál era la bendito, ¿cómo se llamaba la librería del test de Leven? Ah, estaba más acá, lo que pasa es que no lo había activado, no lo corrido. Está. ¿Sí? Profesor, una consulta. Cuando se evalúa la afectación que puede existir entre el tratamiento y la covariable, ¿es como una especie de interacción en el modelo? No. No No se me es caerá. interacción. ¿O le bajaste? Si hubiera otro factor, sí había iteración o si hubiera otra covariable. O sea, tiene que ser covariable con covariable.
No, sino que para que haya iteración debemos tener dos factores como mínimo, ¿ya? O dos covariables. Porque acá nos vamos viendo el modelo. Está acá. Si yo tuviera otro factor, otro T sub I, entonces y ahí entra a tallar con la media o con las variables de acá, ¿no? Con estas variables y las características. Pero en este caso, qué era? no. Siempre que tenga un solo factor o una sola covariable, no hay iteración. Cuando tengo dos factores, hay iteración. Si solo tengo dos covariables, también entraría iteración. Pero en este caso no, porque estamos trabajando solo un factor y una covariable. Ay, ahora sí. Ya, me había olvidado de cargar un paquete. Ya. Entonces acá la edad entre hombres y mujeres son iguales, la varianza, ¿no? Porque estoy usando la prueba de Leven para ver si la edad Ya hablé entre con hombres Tapia y para que me dé un adolescentes, hombres y certificado mujeres ese difiere. de Y que ha acá me trabajado en dice una que no empresa de su difiere, hermana. ¿no? Entonces son Ya está bien. sedásticas, no hay problema, para Sí, poder aproximadamente aplicar un el año va a ANOVA. ser. Entonces voy a aplicar el ANOVA solamente considerando la edad ¿Ah? y el tratamiento que es sexo. Está en ayunas, pues linda. Tú también ANOVA cuando te operaste y estuviste en resumen ayunas. de ANOVA. Y entonces, según el ANOVA, ¿qué significa este valor? Hay diferencia entre las edades, o sea, en pocas palabras, el sexo. Bueno, puedo poner de dos formas, ¿no? Si las edades promedios difieren según el sexo, o si el sexo tiene algún efecto, aunque que el sexo tenga un efecto de la edad no suena muy bien. Entonces, ¿hay diferencia entre las edades de los adolescentes hombres y las mujeres? No, porque no rechazo la hipótesis. Entonces está 0.412. Pero como no estaba seguro en la variable de edad, creo que no había normalidad. Por si acaso estoy usando la Kruskal-Wallis también. ¿Ya? Si es que no hay normalidad, hay homosexualidad, pero no hay normalidad, uso la Kruskal-Wallis. Y con la Kruskal-Wallis también obtengo el mismo valor, 0.52, o sea, no rechazo la hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Que no hay diferencias de edades entre las adolescentes hombres y las adolescentes mujeres. Ahora, como nosotros habíamos rechazado la hipótesis nula de respecto a sí que el factor, ¿cuál era la primera? Disculpa, la primera hipótesis. Que el sexo no influye entre estas variables, habíamos rechazado esta hipótesis, entonces hay que ver en cuál, ¿no? En cuál puede tener influencia. Entonces comenzamos, como no tenían distribución normal, algunas no tenían distribución normal univariada, entonces estoy poniendo mejor la Kruskal-Wallis, que también pueden probar con el ANOVA para ver tantas diferencias, porque a veces, como he dicho, el ANOVA se basa en la F a veces, si la falta de normalidad no es tan notoria, entonces no afecta a los resultados, pero ustedes lo prueban con el ANOVA, yo le estoy haciendo el ANOVA, yo estoy haciendo con el Kruskal-Wallis, que esta es la prueba ANOVA, es la paramétrica, el Kruskal-Wallis es la prueba no paramétrica de la ANOVA, entonces ustedes pueden probar también con el otro caso, yo estoy usando la no paramétrica. Ya. Entonces aquí tenemos, empezamos acá. ¿Le diste su esto al otro? ¿Comió? La talla. Si ¿Dónde hay lo has dado? ¿En la cama? ¿No? Claro, hemos visto también, ¿no? Fíjate, la otra Generalmente gata. los varones son más altos que las mujeres, a pesar de que sean adolescentes. Entonces sí hay diferencias en la talla promedio entre... me olvidé, estaba más arriba. Empecemos, ¿cuál era la primera variable? Ya habíamos visto. Peso neto, perdón. Empezamos con el peso neto. Sí hay diferencias, ¿no?
Si hay diferencias en el peso promedio de las adolescentes mujeres con respecto a los adolescentes hombres, porque siempre los hombres tienen tendencia a tener mayor peso. Con respecto a la talla, de igual manera, ¿no? También hay a un nivel de significación del 5%, si hay diferencias, porque los varones también tienden a ser más altos que las mujeres. Con respecto al perímetro abdominal, no hay diferencias, ¿no? O sea, sí. El perímetro abdominal entre las adolescentes, mujeres y hombres, no hay diferencias. En promedio no hay diferencias. En la hemoglobina sí hay diferencias, ¿no? En la hemoglobina, entonces la hemoglobina promedio en las adolescentes mujeres difiere de los adolescentes varones. Sí hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho estas pruebas univariadas? Porque habíamos rechazado la primera hipótesis, ¿no? Como repito, ustedes pueden probar todas estas mismas pruebas usando el ANOVA, ¿no? Y de repente hay otra, bueno, como somos, en este caso somos edásticas, no había problema. Pueden usar el ANOVA, pueden verificar con el ANOVA a ver si les da los mismos resultados. Bueno, entonces esto es lo que corresponde todo al MANCOVA y para el lunes, perdón, para el lunes se tienen que resolver todo el laboratorio, 8 creo que era. Sí. Tenemos acá 2 ejercicios, no creo que he puesto 2. Sí. 2. Ah, no, 3. Esos 3 ejercicios tienen que estar el lunes terminado. En la clase, que tiene que ser, que va a ser presencial. El examen también va a ser presencial. Porque por más que se hayan querido copiar, no les ha ligado. Entonces, el lunes es presencial la clase. Vayan resolviendo. ¿Han visto que el manco no es difícil? Profesora, ¿podría repartir, por favor? Miren, ya ustedes están grandecitos, cada uno resuelva. O que la delegada designe si quieren, ya, pero ya estoy cansada, estoy un poquito mal de la garganta, estoy quietoso. Son 3 ejercicios, ustedes resuelvan. A ver, señorita Morales. Sí, sí, profesor, ahorita estoy repartiendo, escribiendo el mensaje para el... Aunque en realidad deberían trabajar todos, quizá para presentar, porque la mejor forma de aprender es resolviendo todo. Es que ese es otro inconveniente que yo veo. Si ustedes se limitan a solo resolver su ejercicio y punto. Pero cada ejercicio a veces tiene sus particularidades, sus diferencias. Entonces, si no resuelven todo, no van a aprender más, se quedan muy limitados. Igual que cuando exponen. Cuando exponen todos deberían escuchar para que vean, porque no todos los casos son iguales, entonces para que vean cómo resolvieron en una situación que se presentó, que no necesariamente es la de igual de ustedes. Pero no, en ese momento veo que están seguros haciendo otras cosas. Mientras un grupo expone, los otros están haciendo otras cosas. Y entonces así no se aprende. La única forma que aprendan es cuando alguien expone un artículo, todos deben escuchar porque no todos los casos son iguales. Cuando alguien expone un trabajo, todos deben escuchar porque no es igual. Cuando resuelven ejercicios, deben resolver todos. Esa es la única forma de aprender. Entonces, por los resultados que estoy viendo en el examen, en los trabajos, hasta en el último que han expuesto, que ya no quiero ni acordarme también porque he estado, en verdad que la última exposición ha sido bien desastrosa para la mayoría. Porque hay cosas que ya se supone que están conocidas, pero siguen ignorándolas. Entonces, si no estudian así, no van a aprender. Se quedan muy limitados, ¿no? Cuando una persona más casos vea, más casos resuelva, allí aprende. Y también paralelo a eso, con su teoría al lado. Porque si no, lo único, resuelve su ejercicio, pero fue una situación diferente al resto, ¿no? Porque yo siempre pongo ejercicios diferentes, que son situaciones no todas similares, no se abordan necesariamente de igual forma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en el examen le viene un caso totalmente distinto al que solo resolvió, solo expuso, no sabe qué hacer, más aún si no tiene clara la teoría. Entonces, hay que saber también estudiar. Porque yo ya no sé para qué le digo, ustedes ya están saliendo de la universidad y tienen que corregir muchos errores que arrastran. Bueno, ya, como faltan menos de 10 minutos, ¿cuánto faltan? 12.
¿Alguna consulta, pregunta, antes que me retire? Sí, escucho. Yo, profesora, pero ya sería ya en el plano personal, ya no tanto de la clase en sí. Últimamente ahí están muchos en plano personal. Bueno, a ver, entonces, pero no se preocupe el resto porque yo soy igual de imparcial. Ya, yo también he sido estudiante, he pasado muchas cosas, veo, no voy a favorecer ni perjudicar a nadie. Yo califico tal cual lo que está escrito. Yo no jalo, ¿eh? Ustedes se desaprueban. El profesor nunca desaprueba. Son los alumnos los que se desaprueban por no estudiar bien, por no practicar bien, por no aprender su teoría bien, por no solamente reducirse a su ejercicio, a su exposición que él hizo. Porque si un alumno escuchara todas las exposiciones con atención, escuchara los artículos, los trabajos de sus compañeros, resolviera todos los ejercicios, revisara bien su diapositiva, no tiene por qué salir jalado. Encima ustedes todavía tienen la facilidad de que pueden revisar la diapositiva, su libro y todo, ¿no? Porque en cambio nosotros no. Yo cuando nosotros damos exámenes, que siempre han sido presenciales, sin nada, más que la hojita y el lapicero. Y así nosotros estudiábamos más también, por eso será por eso, ¿no? Pero en cambio ahora tienen dan con la diapositiva, porque no me van a decir que no sacan la diapositiva ni el libro en el examen, y todavía, y saben que es lo más gracioso, que encima, teniendo eso me responden mal, ya, entonces imagínense, ya, me queda reírme nada más, porque yo teniendo, si a mí me hubieran dado la posibilidad de cuando diera mi examen, que pueda sacar el libro y la diapositiva, tendría que sacarme la máxima nota. Pero sin embargo, teniendo ustedes todo eso a la mano, igual salen desaprobados. ¿Por qué? Porque no han estudiado. Esa es la única solución. Así pues, así le dé 20 horas, igualito salen jalados, porque se la pasan seguramente todas las horas buscando dónde está el tema, porque la pregunta esa de la demostración estaba en mi diapositiva número 3. Pero disculpen, pero son tan distraídos que ni siquiera, casi nadie, solo uno creo que algo más o menos ha hecho, aunque no exactamente igual, pero ahí la tenían en la diapositiva resuelta, para que vean lo distraídos que son. Sí, por eso que yo me río. Yo pensaba que todos ahí iban a tener 2 puntos, pero estando en una diapositiva resuelto, no lo han hecho. Bueno, no quiero mal hasta que se vacila con todo. Entonces es el colmo, pues, para que vean que no saben ni buscar ni estudiar. O sea, es que el alumno que estudia, sí sabe dónde encontrar las cosas, ¿no? Entonces, pero el que no ha estudiado, el que no tiene claro, no sabe dónde buscar las cosas. Bueno, ya, a ver, entonces, por favor, ya faltan 8 minutos. A ver, retírese porque hay algunos alumnos o alumnas que quieren hacerme algunas preguntas que no quieren que el resto se entere. Así de simple. Entiendo, ¿no? Entiendo, es que a veces, bueno, ya no hay como antes nosotros en las oficinas los atendíamos a los alumnos individualmente, ¿no? Pero ahora con el ritmo de estudios y trabajo que tienen ustedes, ya no tienen tiempo pues de ir a las oficinas, entonces es lógico que es una especie de consulta personal, ¿no? Cuando uno va a la oficina de un profesor, hace una consulta personal y no tiene por qué el resto enterarse necesariamente. Bien, entonces, aparte de la señorita Mireya, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta personal o individual? Profesora, como he estado delicado, no sé qué más me faltaría. ¿Me podrían decir si es que me falta algún trabajo para presentar o está todo el día? Creo que nada más esos 2 eran lo que me faltaba. Ese que faltaba nada más es lo único al que me enviaste. Gerente correcto. Ay, ya estoy aquí. Ya, profesor. El lunes nos vemos. Ya, bien. A ver, entonces, por favor, ya si nadie más quiere preguntar nada, se retiran porque la señorita delegada me quiere consultar algo. Ay, permiso, voy al servicio.